Listo, ya está la grabación. Bueno, entonces, para, para poder descargar el programa, vamos a buscar Anaconda en el Anaconda Python, por ejemplo. Y la primera opción nos va a aparecer Individual Edition, que es justo lo que queremos. Entonces le damos clic a nuestra primera opción. Si nos manda a otra pantalla que no sea esta, podemos confirmar en productos y nos sale la opción de Individual Edition. ¿Ok? Entonces, wow, está transcribiendo lo que estoy hablando en Teams. Ok, está chido eso. Ok, entonces aquí en Individual Edition le dan clic y les van obviamente a mandar a la misma página. Depende de qué sistema operativo tengan. En este caso yo tengo Windows, le doy Windows y nos va a lanzar hasta abajo para descargar el instalador. Al momento de que nos oriente o dirija hasta este apartado, le damos clic en 64 bits Graphical Installer y se va a instalar o se va a descargar el instalador. ¿Ok? Una vez que, una vez que se descargue, simplemente lo ejecutan e instalan con todas las opciones que recomienda, ¿no? Aceptan los términos, la opción de solamente para ustedes, el instalar solamente para ustedes y le dan siguiente, hasta que empiece a instalar, ¿ok? Una vez que termine de instalarse, les va a aparecer, o a momento, cuando termine de instalarse, déjenme primero cancelar esto. Una vez que termine de instalarse, buscamos en nuestra computadora la aplicación de Anaconda y le damos clic. Al momento de darle clic, se va a abrir esta aplicación donde tiene todas las herramientas para escritura de código. Y en este caso ponemos Jupyter Notebook. Cuando le demos Launch, lo que va a hacer es compartirles o mostrarles una pantalla como esta, en donde van a tener pues todas las carpetas de su computadora. En este caso, yo voy a buscar donde tengo guardado el script que les compartí para empezar a trabajar con los ejercicios. Yo lo tengo en la carpeta de WAP, en esta carpeta de primavera 2022, software actuarial, y tengo acá el script de tipo de variables, ¿ok? Y así es como vamos a abrir nuestros ejercicios, ¿ok? Cualquier duda, de todas maneras, porfa en la mano y los vamos orientando. Okay. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar desde donde nos quedamos con el grupo del lunes, ¿okay? Que realmente es muy sencillo lo anterior. Si quieren, después nos podemos al corriente o les paso la clase anterior, pero vamos a seguir con esta parte. A ver.
Por favor, cualquier duda, deténganme. ¿Sale? Ok, bueno. Nos quedamos en la reproducibilidad, o sea que la razón principal por la que asignamos un nombre o una variable a un valor es para poder hacerlo reproducible, ¿sale? Nuestro código. En Python, este, en Python, todos estos números tienen un tipo en específico. Podemos verificar el tipo de un valor con la función type, ¿ok? Para ver el tipo de nuestro valor, en este caso de índice de masa corporal que vimos anteriormente. Simplemente escribimos type, luego, perdón, aquí, luego BMI entre paréntesis, ¿sí? Para, y eso nos va a dar el tipo de dato con el que estamos trabajando esta variable. Podemos ver que es un float, que es la forma en que Python representa un número real, por lo que es un número que no puede tener tanto, bueno, que puede tener tanto una parte entera como una parte fraccionaria. Python también tiene un tipo de enteros que se llama int, ¿ok? Como el que sigue en la presentación, ¿sí? Int. Sin embargo, para hacer ciencia de datos necesitaremos más que solamente ints y floats, ¿ok? Python representa toneladas de otros tipos de datos. Los más comunes son las cadenas de texto y los booleanos, ¿ok? Las cadenas de texto son estas y los booleanos son estos. Una cadena string es la forma en que Python representa el texto. Podemos usar comillas simples y dobles para construir una cadena. Como pueden ver en estos ejemplos, ahí tenemos una cadena de texto, tanto X como Y. Si imprimimos el tipo de dato de la última variable, aquí veremos que es str, la abreviatura para string. El booleano es un tipo de dato que puede ser verdadero o falso. Podemos pensar en ello como un sí o un no. Y el lenguaje, y esto también, como 0 o 1, sí o no, verdadero o falso, lo podemos entender de esa manera y es un lenguaje cotidiano el que usamos para representar a estos tipos de datos booleanos. Los booleanos serán muy útiles en el futuro, van a ver, para realizar operaciones de filtrado en nuestros datos. Por ejemplo, hay algo en especial en los tipos de datos de Python. Echemos un vistazo. Esto creo que ya lo vimos la vez pasada, pero bueno, se los digo otra vez. Echemos un vistazo a esta línea de código, ¿okay? Que suma dos enteros. Y luego, la otra línea de código que suma dos cadenas. Para los enteros, los valores los sumaron, mientras que para las cadenas se pegaron. El operador plus o más, en este caso, se comportó de manera diferente para cada tipo de dato. Este es un principio general. Cómo se comporta el código depende de los tipos de datos con los que estemos trabajando. En los ejercicios que hicimos o que harán, en este caso en el script, que harán sus primeras variables y experimentarán con algunos tipos de datos de Python. ¿Okay? Vamos a hablar ahora de las listas. ¿Okay? A estas alturas ya hemos jugado con diferentes tipos de datos y espero que se hayan o que les haya interesado. Realmente es muy fácil. Creo que el concepto es muy fácil de entender. Sin embargo, lo que vamos a hacer es practicarlo. ¿Okay?
En el lado de los números están los floats para representar, como les decía, un número real. Y el int para representar un número entero. A continuación también tenemos str, la abreviatura para una cadena, para representar texto en Python, y bool, que puede ser verdadero o falso. Podemos agregar o podemos guardar estos valores en una variable, como muestra estos ejemplos aquí. Entonces, cada variable representa un valor único. Sin embargo, en la ciencia de datos, o en este caso, en el análisis de datos también, ¿sí? A menudo queremos trabajar con muchos puntos de datos. Si, por ejemplo, deseamos medir la altura, deseamos medir la altura de todos los miembros de una familia y almacenarla, esta información en Python. Sería inconveniente crear una variable de Python para cada punto que recopilamos, ¿cierto? Lo que podemos hacer en su lugar es almacenar toda esta información en una lista de Python. Podemos crear una lista de este tipo con corchetes. Es decir, si nosotros tratamos de crear una variable para cada altura, pues va a ser muy ineficiente tratar definir cada una de las variables. ¿Qué tal si aquí son 4, pero qué tal si tienen millones? Pues va a estar muy cañón, ¿no? Entonces, supongamos que nos preguntan a 2 hermanas, al padre, su altura en metros, ¿ok? Podemos crear la lista de la siguiente manera. Podemos crear la lista de la siguiente manera. Por supuesto, también se puede hacer referencia a esta estructura de datos como una variable. Simplemente colocamos el nombre de la variable, ¿ok? Y el signo igual al frente, ¿ok? Como lo tenemos acá. Una lista es una forma de dar un solo nombre a una colección de valores. Estos valores o elementos también o pueden tener cualquier tipo. Pueden ser floats, enteros, booleanos, cadenas, pero también tipos de Python o de datos de Python más avanzados e incluso listas. Es perfectamente posible que una lista contenga diferentes tipos. ¿Okay? Supongamos, por ejemplo, que deseamos agregar los nombres de 2 hermanas y padres a la lista. Para saber qué altura pertenece a quién, podemos agregar algunas cadenas sin problema. Pero eso no es todo. Les acabo de decir que las listas también pueden contener otras listas. En lugar de poner la cadena entre los números, podemos crear pequeñas sublistas para cada miembro de la familia. ¿Okay? Una para Liz, por ejemplo, aquí. Una lista para Liz. Uno para Emma. ¿Ok? Y así sucesivamente, para mamá y para papá, una lista. ¿Ok? Ahora podemos decirle a Python que estas sublistas son los elementos de otra lista que llamamos fam2. Las pequeñas listas están entre corchetes y separadas por comas. Si ahora imprimimos fam2,
¿ok? Nos va a dar este resultado. Veremos que tenemos una lista de listas. La lista principal contiene 4 sublistas. Estamos tratando con un nuevo tipo de dato de Python, junto a las cadenas, valores booleanos, enteros, floats que ya conocemos. Okay. La lista. Estas llamadas, en este caso, estas variables que llamamos, muestran que tanto familia como familia 2, ¿okay? Cuando obtenemos el tipo de cada una de las variables que hemos creado, son listas. ¿Recuerdan que les dije que cada tipo tiene una funcionalidad y un comportamiento específico asociado? Es decir, cada operación y función en Python se va a comportar de diferente manera dependiendo el tipo de dato con el que estemos trabajando. Bueno, para las listas eso también es cierto. Las listas de Python albergan un montón de herramientas para crear subconjuntos y adaptarlas. Pero vayamos paso a paso. ¿Okay? Una vez que hemos creado nuestra propia lista en Python, necesitaremos saber cómo podemos acceder a la información de las listas. Python usa el índice para hacer esto. Echemos un vistazo a la lista de familias nuevamente aquí. El primer elemento de la lista tiene índice 0. El segundo elemento tiene índice 1 y así sucesivamente. Supongamos que deseamos seleccionar la altura de Emma, es decir, el float 1.68, que es el cuarto elemento, por lo que tiene un índice 3. ¿Ok? Para seleccionarlo, usamos 3 entre corchetes. Por ejemplo, aquí estamos, 3. ¿Vale? Del mismo modo, para seleccionar la cadena de papá, a ver, espérame, aquí, que es el séptimo elemento de la lista, deberemos poner el índice entre corchetes 6. Disculpen por irme de una página a otra, pero bueno. Aquí es el 6, tenemos el papá, que es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sumar mis números están medio raros, ¿no? 5, 6 y 7. Entonces, si queremos papá, estamos en esta posición. Entonces, queremos la posición 6 de nuestra lista, que es papá. Ahora, también podemos contar hacia atrás. ¿A qué me refiero con esto? Utilizando índices negativos. Esto es muy útil si deseamos obtener algunos elementos al final de la lista. Para poder obtener la altura de papá, por ejemplo, necesitaremos el índice -1. La altura, perdón. La altura de papá necesitamos el índice -1. Estos son los índices negativos para todos los elementos de la lista. Esto significa que ambas líneas devuelven exactamente, por ejemplo, familia -1 y familia en 7 nos están diciendo la misma posición, ¿ok? Que es el séptimo elemento. En este caso, un número negativo nos dice, dame el último elemento de la lista, que es -1. Si pusiéramos un -2, dame
en la posición -2 de la lista. ¿Ok? Sería -1 y -2. ¿Ok? Además de la indexación, también existe o hay algo llamado segmentación, ¿vale? Que nos permite seleccionar varios elementos de una lista, creando una nueva lista. Podemos hacer esto especificando un rango, usando 2 puntos. Primero echemos un vistazo a la lista y luego intentemos este fragmento de código que les pongo en la presentación. Una lista con el float 1.68, la cadena mamá y el float 1.71 correspondientes al cuarto, quinto y sexto elemento de la lista. En este caso, nosotros queremos hacer o seleccionar un conjunto de elementos de nuestra lista, es decir, de ir de una posición a otra. Aparentemente, lo que estamos diciendo aquí en esta línea de código, en donde entre corchetes ponemos el 3, 2 puntos, el 5, si queremos ir de la posición 3 a la posición 5. Aparentemente, si vemos el resultado, que es 1.68 y mom, aparentemente solo se devuelve el elemento con índice 3 e índice 4. El elemento con índice 5 no está incluido. En general, esta es la sintaxis. El índice que especifica antes de los 2 puntos, el índice especifica la posición antes de los 2 puntos está incluida, por lo que el lugar donde comienza el sector sí se incluye, mientras que el índice que especifica después de los 2 puntos, en este ejemplo el 5, donde especificamos que termina el sector o el segmento, nunca se incluye. Esto es muy importante. La posición del índice que especificamos después de los 2 puntos nunca va a incluir ese elemento dentro de nuestro resultado. ¿Ok? Ahora, con esto en mente, podemos confirmar el resultado de este nuevo código. ¿Ok? Obviamente, ya con esto, al ver el subconjunto que estamos creando, podemos adivinar correctamente que esta llamada nos da una lista con 3 elementos, correspondientes a los elementos con la posición 1, con la posición 2 y con la posición 3 de la lista de familias. ¿Ok? Porque el 4 no está incluido. También podemos optar por omitir el índice antes o después de los 2 puntos. ¿Sí, Alma? Profesor, entonces, Liz no es el primero de la lista. Pero recuerda que cuáles son las posiciones. Vamos a ver. Tenemos esta lista. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son los índices de esta lista? ¿Con cuál empezamos? Con Liz. Con Liz. ¿Y qué índice tiene Liz en una lista? No, tiene el 0. Siempre empezamos con el 0. Ah, ok. La posición siempre es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y entonces, ¿qué estamos diciendo en esta parte? Queremos de la posición 1 a la 4, es decir, de la posición 1, que aquí empezamos, a la 4. Pero recordemos que el 4 no está incluido, entonces nada más queremos estos segmentos. Del 1, 2 puntos, al 4. Sí, profe, ya entendí. ¿Sí?
No había considerado el 0. No, está bien, está perfecto. Gracias. Y créeme que hasta nos confundimos quienes ya tenemos un background de programación. Pero siempre recuerden, en algún vector, en algún arreglo, en alguna lista, siempre va a empezar con índice 0, o sea, de 0 en adelante, ¿vale? Siempre la primera posición de algún arreglo de un vector de una matriz es 0. Ahora, si omitimos, estamos hablando si omitimos alguno de estos índices, ¿no? Es decir, podemos omitir tanto el 4 en este caso, o el 1, o el 3, o el 5. ¿Qué pasa si omitimos alguno de estos o los dos? Si omitimos el índice donde deberían comenzar el segmento, ¿ok? Como en esta parte. Si omitimos el índice, bueno, perdón, le estamos diciendo a Python que comience el segmento desde el índice 0, con este ejemplo, ¿ok? Aquí ya se incluye el is, Alma. ¿Por qué? Porque ya estamos desde el 0 hasta el 4, ¿ok? Y entonces, si omitimos el índice donde debe terminar el segmento, incluye todos los elementos hasta el último elemento de la lista incluido, ¿ok? Aquí. ¿Sale? Bueno, perfecto. Hasta aquí lo dejamos. Vamos a los ejercicios, por favor. Voy a compartirles qué es lo que vamos a hacer en los ejercicios. Entonces tenemos este script todos. ¿Ok? Los que no tengan, por favor, alcen la mano para que los envíen el chat. Por favor. Ok. ¿Tienen acceso al chat? Háganme saberlo, por favor. No, profe, creo que no es activo. Entonces se lo mando por WhatsApp. ¿A todos? Sí, profe, porfa. O póngalo en los grupos de Teams. Quizás así lo podamos ver. Ah, pues sí, ¿verdad? A ver, vale. Se los pongo en Teams mejor. Denme un segundo, por favor. Ok. Aquí ya estoy. Listo. También les voy a compartir la presentación. ¿Sí les llegó en el grupo de Teams? Sí, profe, sí llegó. Excelente. Qué bueno, gracias. También les voy a compartir la presentación, Nada más denme un segundo porque está media pesada. Pero los demás, entonces, una vez que reciban el script, vamos a hacer todo el apartado de listas, por favor. ¿Ok? Todo esto. ¿Sale? Listas, subconjunto de listas, y nos quedamos hasta manipulación de listas. ¿Ok? Por favor, adelante con los ejercicios. De aquí, como les decía, yo voy a salirme unos 15 minutos de 8:45 a 9. Entonces, a partir de ahorita nos vemos o regresamos aquí a las 9. ¿Sale? Para que terminen todos los ejercicios. Por favor.
Hola, ya estoy de vuelta. ¿Cómo van? ¿Pueden alzar la mano quien ya terminó? ¿Todavía nadie? ¿Algunas dudas, preguntas? ¿Quieren que lo hagamos juntos? ¿O les doy más tiempo? Nada más. ¿Quieren más tiempo? No. Por mi parte yo ya lo hice, pero sí tengo unas dudas. Entonces no sé si lo podríamos hacer juntos. Por favor. Claro. Claro, sí. Vamos. Hay que hacerlo juntos. Ok. Venga. Ok, vamos a empezar desde acá. Desde el principio como ayer, ¿va? Para recapitular. ¿Ok? Bueno, tenemos entonces, estos dos ya están hechos y nos dice acá, bueno, que creamos una variable con interés anual al 1%, creamos el interés anual al 1%, ¿ok? Y después nos dicen que creamos otra variable que se llame resultado, que sea igual a la cantidad de dinero que ahorramos en 7 años. Por ahí nos compartieron que, obviamente, ya tenemos 100 pesos en la variable ahorros, ¿ok? La multiplicamos por el interés anual, o 1 más el interés para tener los montos exactos. Es 1 más el interés y lo elevamos a las 7, que son los periodos que vamos a calcular, que son 7 años. ¿Ok? Corremos. Perdón. No he definido ahorros. Corremos y el resultado es que nos da un valor futuro de 107.21 pesos. ¿Ok? Entonces, ahora, la siguiente. Nos dice, creemos una variable llamada descuento que contenga la siguiente cadena de texto. Ok, entonces creamos una variable, se llame descuento, ok, que sea igual a interés-compuesto. Ok, creamos una variable que contenga el siguiente texto, interés compuesto. Ok, ahora dice, creamos otra variable llamada beneficios que contenga el valor true. Ok, entonces vamos y ponemos beneficios igual a true. Muy bien. Demos cuenta que no he corrido ninguno de estos más. Sí, dígame. Disculpe. Bueno, ahí me surgió una duda. También se le puede poner con la comilla, con doble comilla, ¿no? No. ¿O solo es con una? Claro. Perdóneme. Interés compuesto. Sí, es con una o con dos. Sí. Ok, gracias. Es lo mismo. Ajá. A ti. Tomen en cuenta que yo sé que no he corrido o yo sé que todavía no he declarado o ejecutado estas variables porque yo sé que no tienen aquí ningún número. Yo sé que no se ha corrido esta línea de código. ¿Ok? Entonces, para correrla, le damos run y run. Entonces, ya sé que esta línea ya se corrió en algún momento. ¿Ok? Ahora, el siguiente es,
imprime todos los valores diferentes, todos los diferentes tipos de datos que hemos generado hasta ahora. ¿Ok? Entonces, vamos a generar todos los diferentes tipos de datos. Hemos generado, ¿cuál variable? ¿Me pueden dictar? La primera, ¿cuál fue? Fue ahorros, ¿no? Ahorros, ajá. Ok. Imprimimos ahorros. Ahora, ¿cuál es la siguiente que ya hemos puesto? Interés anual. Interés anual. Ok. ¿Qué otra? Interés anual. Descuento y beneficios, ¿no? Descuento, beneficios y también resultado. Resultado. Dijiste descuentos. Ajá, y beneficio. ¿Por qué salió un error? ¿Me puede decir por qué salió un error? Porque es beneficios, no beneficio. Con ese al final. Entonces, estos son todos los tipos de datos que hemos creado hasta ahora. Ahora dice, experimento con varios tipos de datos. Calculamos los ahorros que se tendrán, o calcula los ahorros que se tendrán en un año. ¿Ok? ¿Cómo calculamos eso? ¿Alguien me puede dictar cómo calculo los ahorros en un año con todo lo que hemos visto hasta ahora? Sería la variable ahorros o 100 por 1 más el interés. Interés anual, ajá. Ujú. Y como en este caso solo es a un año, pues se queda así o se eleva a 1. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora, el siguiente dice, calcula la suma descuento más descuento y guarda el resultado en la variable doble descuento. ¿Ok? Entonces, tenemos, o dice que hagamos una variable que se llame doble descuento, y que sea igual a descuento más descuento. ¿Ok? Corremos e imprimimos el resultado. Sería doble descuento. Lo corremos. Es nada más para que podamos ver qué hace, ¿no? Junta las dos palabras cuando utilizamos el operador de suma. ¿Ok? Ahora, no tenían que ver, pero bueno. Ya les di la respuesta. Pero aquí el tema es ejecuta el siguiente código y comenta el por qué marca error. ¿Ok? Normalmente, cuando queremos utilizar unas variables, recuerdan el tipo de dato de ahorros es integer, ¿no? Y el resultado es float. Entonces, pero en esta impresión, cuando llamamos a imprimir este texto y queremos incluir variables dentro de ese texto, recuerden que tenemos que trabajar con el mismo tipo de datos. Es decir, si yo solamente aquí pongo ahorros y resultado, él marca un error y me dice, can only concatenate str, not int to str. Es decir, solamente puedes concatenar strings para strings. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos de hacer acá? str, ¿ok? Lo convertimos a texto
Listo. Ya ahora sí corre el programa. ¿Ok? Bueno, la idea era copiar y pegar el código acá. Entonces copiamos el resultado correcto de acá y este lo dejamos como error. Ay, ¿qué hice? Ok, imprimimos esto. Ahora dice, bueno, les doy lo que es pi en string. Y ahora, deseamos convertir este string en un float. Ok, vemos el tipo de dato de pi, que es str, y cómo lo convertimos a float utilizando la función float. Ok, que es float igual a la variable pi en string, y después que lo convertimos, vemos su tipo de dato y vemos que se convirtió a float. ¿Ok? Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Cuál de estas opciones A, B, C o D marcarían un error? ¿Quién me puede decir cuál de estas tres opciones, marcaría un error en Python? ¿Quién dice yo? Creo que la C. La D. La C y la D hoy. Venga, vamos a checar. Esta, C, ok, marca error, muy bien. Alguien dijo D, vamos a ver qué pasa con la D. ¿Va? 1, no marca error. ¿Por qué? ¿Por qué será que no marca error? Es algo también que vamos a tocar más adelante. Nuevamente Python considera true como 1 y false como 0. Entonces, cuando la sumas, pues suma 1. ¿Ok? Ok, el 2, vemos los otros. A ver, el A. ¿Marcaría error? No, este no nos marca error. El B. Nos marcaría error. A ver. ¿No? También nos marca error. Justamente fue la C. Muy bien. Ahora, vamos con las listas. ¿Ok? Ok. Vamos con las listas. Dice, tenemos una lista de variables. Las ejecutamos. ¿Ok? Y dice, creamos una lista que contenga el área del pasillo, cocina, sala, cuarto y baño en ese orden. Guardémonos la variable áreas. Ok, entonces aquí hicimos áreas y generamos una lista. Ok, que la lista se compone de corchetes más los elementos separados en comas. Ok, y corremos la línea de código. Ahora dice que imprimamos la lista. Aquí está impresa. Ok, y después nos dice, esto ya está contestado, ¿verdad? Pero bueno,
Dice, construye la lista donde primero contenga el nombre de cada espacio de la casa como texto y después el dato del área, ¿ok? Como número. Adapta la lista de las áreas. Entonces, en cada una generamos lista de listas donde contenga el nombre del pasillo en texto y el número. Corremos y aquí lo tenemos. ¿Ok? Bueno, esta debería no tener corchetes así. Disculpen. Ahí está. Profe, ¿Ok? disculpe, ¿Sí? disculpe la interrupción. Me parece que bajo la indicación de la 22 dice crea una lista que contenga el área del pasillo. Creo que más bien la lista tiene que ser de forma numérica. En esta parte, Sí, en esa parte. ok. Puede ser, o sea, de forma numérica, pero como ya definimos las variables aquí arriba, entonces estas son las áreas de las variables en metros cuadrados. En este caso el pasillo tiene 11.25. Entonces, como ya la declaramos, aquí lo que hacemos es usar esa variable para completar nuestra lista y al final de cuentas el resultado, que es lo que tú me estás diciendo que debe ser numérico, pues justo es numérico, ¿no? El elemento 1, 2, 3 y 4 son elementos. Si queremos ver realmente qué tipo de datos estamos utilizando, ¿ok? En este caso queremos la posición 1, que es pasillo, ¿ok? Ah, no, pero es que ya, fíjense, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ok? Aquí yo quería encontrar el 11.25, pero encontré pasillo. ¿Por qué? ¿Por qué no me da el 11.25? Si yo estoy obteniendo la posición 0 de esta posición. Porque ya había corrido la de abajo, ¿no? Exactamente. Ya había corrido esta, fíjense. Yo tengo aquí que es mi corrida número 39 y lo que estoy buscando es sobre una corrida por 33. Entonces ya ha habido otras corridas antes que no me he dado cuenta. Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso. Cuando algo no tiene sentido de lo que están codificando, posiblemente es porque nos estemos saltando la secuencia de la corrida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a correr qué pasillo es esta el área. Esta es la lista que creamos. Y ahora sí me sale el 11.25. ¿Y qué tipo de dato es este? Dato float. ¿Ok? Venga. El siguiente es, ¿cuáles de las siguientes opciones es un camino correcto para construir una lista? ¿Cuál creen que sea el camino correcto para construir una lista? Profe, nada más ahí en la variable de áreas falta asignar el nombre de cuarto como texto. ¿Dónde está? Ah, gracias. Aquí. Gracias, gracias. Ahora, ¿cuál es la forma? En este caso, ¿cuál de las siguientes opciones es un camino correcto para construir una lista? ¿Será este? Veamos. Lista 1. ¿Será una lista? Type. Lista 1. Sí, es un camino correcto. ¿Será este un camino correcto también? Aquí me faltó un paréntesis. Lista 2. Ok, vemos el tipo. Es una lista. Y el último
será una lista. Todas son un camino correcto para generar una lista. ¿Okay? Ahora dice, bueno, esto significa lo de arriba. Creamos una variable que se llame casa, que contenga los nombres del espacio de la casa y el dato de su área en metros cuadrados. Genera una lista de listas. ¿Okay? Ahora, recuerden, es lo mismo que tal vez hicimos anteriormente, pero ahorita con listas de listas. Alguien que me ayude a dictarme cuál sería la línea de código que debo de escribir. Sería casa igual a entre corchetes y luego entre corchetes otra vez a pasillo y pasillo. Pasillo, coma, y así, ¿no? Sucesivamente. Justo. Ok, entonces así. Luego que sigue, pasillo. Bueno, también para hacerlo más fácil, bueno, no debo ser más fácil, debo de cocina, no debo ser flojo. Cocina, ahí. Cocina, sala, cuarto, ok. Cocina, luego tenemos aquí sala. Cuarto. Cuarto. Y baño. Y después se imprime la variable casa y el tipo de variable que es. ¿Ok? Imprimimos print casa y también imprimimos el tipo de dato que es casa. ¿Ok? Y entonces es una lista casas y esta es la variable casas. Una lista de listas. ¿Vale? Ahora, participen en esta parte. Imprime el segundo elemento de la variable áreas. Áreas. Tenemos esto. Que imprimimos el segundo elemento. ¿Cómo le hago para imprimir el segundo elemento? Áreas 1. Áreas 1. Que queremos el segundo elemento que es este, 1125. Perfecto. Ahora, imprime el último elemento de la variable áreas. ¿Cómo le hago? Con áreas -1, ¿no? Áreas menos 1. Áreas menos 1. Queremos... Muy bien. Bueno, 9.5 es el último elemento. Imprime el área de la sala. ¿Ok? ¿Cuál es el área de la sala? Pasillo, cocina, sala, 20. ¿Cómo imprimo ese elemento? 2. 2. A ver. ¿Y áreas 2 así? El área de la sala. La posición 2 me dice que es cocina. Que 6, perdón. 6. 0, 1, 2, 3, 4, 6. Pero la posición 6, a ver.
Nope. Cuarto me sale. 5. Si no es una sota. Recuerden, siempre empieza con 0. Si quiero esta, ¿qué posición o índice tiene? 0, 1, 2, 3, 4 y es la posición 5. ¿Vale? Ahora, suma el área de la cocina y del cuarto. Guarda el resultado en la variable área-comida-descanso. Entonces me pide que haga una variable nueva que es área-comida-descanso. ¿Ok? Va a ser igual, ayúdenme, al área de la cocina y el área del cuarto. ¿Qué posición de la lista debo de tomar? ¿Alguien? Sería áreas 3 Áreas 3. Ajá. más áreas 7. Áreas 7. ¿Cuál es el resultado esperado? El área de la cocina, 18, más el cuarto, esperaríamos un 28.75, ¿cierto? Entonces imprimimos el área, justo, 28.75. Muy bien. Ahora, usa slicing, ¿ok? Para crear una lista, se llame planta baja, que contenga los primeros 6 elementos de las variables áreas. ¿Ok? Los primeros 6 elementos. ¿Cómo lo hago? Sería áreas 1, 7. 1, 7. ¿Así? Sí, creo que sí. ¿Ok? Tache. Recuerden, ¿de dónde empieza la lista? Sería del 0 entonces. Sería áreas 0 a 6. A ver. Ok. No, sí, o sí está bien eso. Sí, ¿no? ¿No sería de 0 a 7? De 0 a 7, ¿no? Sí, de 0 a Ajá. 7. Porque el 7 no, pero aquí es cuarto. Pero dice que los primeros 6 elementos, ¿no? Entonces sería 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Necesitamos hasta acá, hasta el 20, ¿no? Necesitamos la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4 y la posición 5. Entonces, si queremos hasta la posición 5, que es el sexto elemento, pues sí, le ponemos hasta el 6, ¿no? Que son los primeros 6. Un elemento, 2 elementos, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Ahora, dice, ¿qué otra forma podemos codificar y ahorrarnos un dato o un dígito con esto? Una tecla. ¿De qué otra manera podemos hacerlo? Podemos Desde el dejar. 0. Ajá. Sin el 0 así. Bien. Exacto. Nos da el mismo resultado. Muy bien. Ahora, dice, realiza el mismo o lo mismo creando otra variable que se llame planta baja que contenga los últimos 4 elementos. Planta alta, que contenga los últimos 4 elementos. ¿Quién me ayuda? Ahí podría ser con -4. Bueno, no sé si se pueda.
A ver, así nada más menos 4. Creo que Y sí. 2 puntos. A ver, menos 4. Ahí es menos 4, 2 puntos y así, nada más. Áreas. Si nada más dejamos menos 4. Aquí dice. Ok, disculpen esa interrupción. Si solamente pongo el 4, me va a dar el último cuarto elemento, ¿no? Es decir, me va a dar 1, 2, 3, 4. Si quiero todos estos, utilizo el slicing. Y como dice, ¿quién dijo? Creo que me dijo Daniela. Es menos 4, 2 puntos. Y listo. Tenemos los últimos 4 elementos. ¿Sale? ¿O qué otra manera diferente podemos escribirlo? Si quiero los últimos 4 elementos. ¿Qué posición es? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Del 6 en adelante, ¿no? Podríamos ponerlo así. Del 6 en adelante. También lo podemos hacer de esa manera. ¿Sale? Bueno. Siguiente. Dice, ya es lo último, ¿verdad? Usa el método alternativo para los últimos 3 puntos. Ok, simplificando, omitiendo el primer. Ok, es lo que hicimos ya, ¿no? O sea, podemos hacerlo de esta manera o podemos hacerlo de esta manera. ¿Ok? Para imprimir los últimos 4 elementos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Ninguna? Ok, seguimos con la presentación entonces. Después de después de la creación y el subconjunto, la pieza final del rompecabezas de lista de Python es manipulación. ¿Ok? Ahí está. Manipulación. Por lo tanto, esto es las formas de cambiar elementos en la lista o de agregar y eliminar elementos a nuestra lista. Cambiar los elementos de la lista es bastante sencillo. Utilizamos los mismos corchetes que hemos utilizado para subconjuntos de listas y luego le asignamos nuevos elementos con el signo igual. Supongan que después de otra mirada a la familia, se dan cuenta que la altura del padre ya no está actualizada, ya que se está encogiendo con la edad. En lugar de 1.89 metros, debería ser 1.86. Para cambiar este elemento de la lista, que está en el índice 7, podemos usar esta línea de código, ¿okay? Que les muestro en la presentación. Para cambiar los elementos de lis y 1.73, accedemos a los dos primeros elementos con 0, 2 puntos, 2. Y luego le asignamos una nueva lista, ¿ok? Que sería lisa y 1.74. ¿Todavía recuerdan cómo el operador más era diferente para las cadenas y para enteros? Bueno, de nuevo es diferente para las listas. Si usamos el signo más con dos listas, Python simplemente pega sus contenidos en una sola lista. ¿Okay? En esta parte.
esta lista más esta lista, lo que hace es pegar los elementos. A ver, supongamos que deseamos agregar su propio o nuestro propio nombre y altura a la lista de alturas de familia. Esto hará el truco. Por supuesto, también podemos almacenar esta nueva lista en una variable que se llama fam-ext como un ejemplo. Finalmente, eliminamos elementos de una lista de la siguiente manera, que también es muy sencillo. Y en este caso, utilizamos la variable del. ¿Okay? Tomamos esta línea, por ejemplo, que borra el elemento con índice 2. Entonces, en este caso, extraemos a Emma de la lista. Si revisamos ahora la lista después de eliminar el índice 2, veremos que la cadena Emma ya no está. Como eliminamos un índice, todos los elementos que venían después de Emma se desplazaron por un índice, ya tomaron su posición. Si volvemos a ejecutar, esta misma línea, estaremos eliminando nuevamente el elemento del índice 2, que es la altura de Emma, que es 1.68 metros. ¿Sale? Comprender cómo funciona realmente. Un segundo. Borramos este. Comprender cómo funciona realmente las listas de Python detrás de escena se vuelve bastante importante ahora. ¿Qué sucede realmente cuando creamos una nueva lista X, por ejemplo, como esta? Bueno, en un sentido simplificado, está almacenando una lista en la memoria de su computadora y almacena la dirección de esa lista. Entonces, donde está la lista en la memoria de su computadora es en X. Esto significa que X no contiene todos los elementos de la lista, sino que contiene una referencia de la lista. ¿Ok? Es decir, X es una lista y hace referencia a esa lista. Para las operaciones básicas, la diferencia no es tan importante, pero lo es cuando comenzamos a copiar las listas. Permítame aclarar esto con un ejemplo. Guardemos la lista X como una nueva variable. ¿Okay? Perdón, guardemos la lista X como una nueva variable Y. ¿Okay? En esta parte. Simplemente usando el signo igual. Ahora, cambiemos ahora el elemento con índice 1 en la lista Y de esta manera. Cambiamos ahora la lista Y, el número, lo cambiamos la posición 1 por Z. ¿Ok? Entonces, lo curioso es que si ahora revisamos X nuevamente, también se cambió el segundo elemento. Este se cambió por Z y X también cambió el segundo elemento. Ese es lo curioso. Y esto es porque cuando copiamos X a Y con el signo igual, copiamos la referencia de la lista, no los valores reales en sí. Cuando estamos actualizando un elemento en la lista, es la misma lista en la memoria de la computadora que estamos cambiando. Tanto X como Y apuntan a esa lista que creamos, por lo que la actualización es visible desde ambas variables. Ahora, si deseamos crear una lista y que apunte a una nueva lista en la memoria,
con los mismos valores, necesitamos esto es lo que acabo de explicar aquí. Cuando está actualizando un elemento de la lista, en la misma lista, es la misma lista, ¿sí? La misma lista de la memoria de la computadora que estamos cambiando. Tanto X como Y apuntan a esta lista, por lo que la actualización es visible, como decía, en ambas variables. Ahora, si deseamos crear una lista Y que apunte a una nueva lista en la memoria, pero con los mismos valores, necesitaremos usar algo más que el signo igual. Podemos utilizar la función list, como tenemos acá. ¿Ok? Y usamos la división para seleccionar todos los elementos de la lista explícitamente. Podemos usar esto o podemos usar este también. ¿Ok? Para que digamos a Python que queremos todos los valores de X. Vean que no tengo ningún índice acá. ¿Sí? Entonces digo, dame todos los valores de X, asígnalos a Y. ¿Ok? Si ahora hacemos un cambio en la lista a la que apunta Y, ¿ok? En este caso, si hacemos un cambio en la posición de Y para que sea Z, en la posición 1 para que cambiar la Z, e imprimimos X, ya no se cambia ningún valor de la lista original de X. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo. Pues es tiempo de ir con los ejercicios. Vamos a... Ok. Vamos a hacer la parte de manipulación de listas, por favor. Solamente son muy poquitos ejercicios. Creo que ya hemos, con la primera parte que hicimos juntos, creo que podemos ir haciendo esto también individualmente. Pero cualquier duda, avísenme. Entonces, son 9:40. Les doy 10 minutos, a ver si pueden terminar esta parte. Si no, a las 9:50, a las 9:50 nos volvemos a conectar, ¿va? O me vuelvo a conectar con ustedes. Adelante, por favor, con los ejercicios.
Hola, ya regresé. Y al mismo tiempo me regresé a despedirme. ¿Alguna duda que tengan de los ejercicios? ¿Pudieron hacerlos algunos? ¿Se trabaron en otros? Sí, profe. Bueno, yo lo hice de una forma, pero si quieres luego checamos si está bien. En la próxima clase igual y nos ayudas, Andrea, a mostrar tu script. Y vamos, así como lo hago yo, ya tú nos vas diciendo, la próxima clase es mañana, ¿no? Entonces, pues sí, mañana si quieren, lo revisamos con el script de Andrea, ¿vale? Y lo hacemos y lo vamos haciendo juntos todos. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, Gracias, hasta luego. Gracias, Gracias, profe, nos profe. vemos.